Muy buenas noches, profesora Karen. Buenas noches, mis estimados compañeros. El grupo número 2, conformado por la doctora Neida Herrera, la doctora Glenda Flores y quien les habla, la doctora Carmen Soleira López, vamos a conversar acerca del caso clínico número 2, que son las afecciones auditivas. El caso clínico que vamos a desarrollar es la hipoacusia laboral. A nivel mundial, uno de los principales problemas ambientales que afectan a la humanidad es la contaminación auditiva, reflejada a nivel del ruido, y esto incide de manera significativa en la salud y en la calidad de vida de los trabajadores. La Organización Mundial de la Salud describe que en el 2050 está previsto que haya 2.500 millones de personas con algún grado de pérdida de la audición y que al menos 700 millones requieran rehabilitación. La pérdida auditiva inducida por el ruido en el trabajo es un problema de salud ocupacional significativo, tanto por su alta incidencia como por su irreversibilidad. La Organización Panamericana de la Salud indica que debido a las prácticas de audición poco seguras en los puestos de trabajo, más de 1.000 millones de jóvenes adultos corren el riesgo de sufrir una pérdida de la audición evitable y permanente. Por eso, el ruido es un riesgo laboral común que puede causar daño auditivo y otros efectos extraauditivos que afectan la calidad de vida del trabajador. El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, INSASEL, es el responsable de realizar el listado de las enfermedades ocupacionales. En cuanto a las afecciones auditivas, se encuentran con el código 020-00 y la divide en 4 enfermedades ocupacionales. La primera, la hipoacusia neurosensorial bilateral, con el código 020-01. El agente causal del ruido y las actividades que generan la exposición son labores en ambientes ruidosos y o con niveles de ruido por encima de lo establecido para ese ambiente de trabajo, como por ejemplo los trabajos de la industria metalúrgica, con percusión, abrasión, proyección, perforación de piezas metálicas, cizallamiento de piezas metálicas, utilización de herramientas neumáticas, operación de maquinaria textil de hilados y tejidos, trabajo en motores de aviación, en especial reactores, empleo y destrucción de las municiones y explosivos. Como segunda enfermedad tenemos otras otitis externas infecciosas por exposición ocupacional. Se registra con el código 020-02 el agente causal, hongos, bacterias en protectores auditivos y opresión atmosférica superior o inferior al estándar. Actividades que generan la exposición por el uso inadecuado, sin medidas higiénicas, de protectores auditivos en ambientes laborales. También puede ser observada en trabajadores de aeronavegación y buceo. Continuando con el listado de enfermedades ocupacionales por ISACEL, encontramos la hipoacusia ototóxica. Con el código 020-03, el agente causal, las sustancias ototóxicas, como lo son los metales pesados, el cianuro, el benceno, los colorantes de anilina, el yodo, entre otros. Otra enfermedad importante es la hipoacusia neurosensorial unilateral con audición irrestricta conservada contralateral, que está con el código 020-04, agente causal el ruido y las actividades que la generan, las labores en ambientes ruidosos y con niveles de ruido por encima de lo establecido para ese ambiente de trabajo. El ruido como factor de riesgo. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo definen el ruido como todo sonido indeseable. El ruido ocupacional es el sonido que se genera en el lugar de trabajo por la operación de la maquinaria, equipos o por la actividad del personal.
Los límites de la exposición al ruido van a variar según las normas de cada país. Una conversación normal suele estar alrededor de 60 decibelios, mientras que en una oficina típica puede oscilar entre los 60 a 65 decibelios. Durante una jornada laboral de 8 horas, el ruido oscila entre 85 a 90 decibelios y se considera que la exposición a niveles de ruido superiores a los 85 decibelios durante periodos prolongados puede causar un daño importante a nivel auditivo. Continuando con el ruido como factor de riesgo, tenemos que hay factores que influyen en las lesiones auditivas, como lo son la intensidad del ruido, el tiempo de exposición, la frecuencia del ruido, la naturaleza del ruido y la susceptibilidad de cada trabajador. La exposición a niveles de ruido elevados deteriora la capacidad auditiva para percibir sonidos, interfiriendo con la habilidad para escuchar, lo que genera un impacto significativo en la vida de cada trabajador, incluyendo dificultades en comunicación, aislamiento social, ansiedad y depresión. La hipoacusia inducida por ruido sigue siendo la primera causa de enfermedad profesional en nuestro país, lo que demuestra que el control del ruido en los centros de trabajo aún es insuficiente. Por eso, la hipoacusia, una vez establecida, es generalmente irreversible. De ahí la importancia de la detención temprana y la intervención oportuna que pueda prevenir la progresión de la pérdida auditiva. Continuando con el ruido como factor de riesgo, tenemos lo que es el trauma acústico, que va a ocurrir de forma aguda y es causado por la exposición a un ruido único de corta duración, de alta intensidad, de más de 140 decibelios, que provoca una pérdida auditiva repentina y generalmente es muy dolorosa. La hipoacusia neurosensorial inducida por el ruido, o también llamada hipoacusia profesional, ocurre por exposiciones crónicas a ruidos con intensidades superiores a 80 decibelios. Clasificación de la hipoacusia según el grado de pérdida auditiva. Conseguimos la hipoacusia superficial, que va de 20 a 40 decibelios. El trabajador tiene dificultad para oír sonidos suaves, especialmente en ambientes ruidosos, y no es consciente de la pérdida auditiva. La hipoacusia moderada, que va de 41 a 55 decibelios, el trabajador tiene dificultad para oír el habla normal a una distancia de conversación. Puede tener problemas para entender conversaciones telefónicas o programas de televisión. La hipoacusia moderada severa, que va de 56 a 70 decibelios, el trabajador tiene dificultad para oír la mayoría de los sonidos del habla, incluso a un volumen elevado, por lo cual va a necesitar audífonos para comunicarse eficazmente. Puede tener problemas para entender el habla en ambientes ruidosos o en grupo. La hipoacusia severa, que va de 71 a 90 decibelios, el trabajador solo puede oír sonidos muy fuertes. La comunicación oral es muy difícil, incluso con audífonos. Puede depender de la lectura de labios o del lenguaje de señas. Y la hipoacusia profunda, de 91 a decibelios o más, los trabajadores no pueden oír ningún sonido del habla. La comunicación oral es prácticamente imposible y va a depender exclusivamente del lenguaje de señas, de lectura de labios y otros métodos de comunicación no verbal. Por su atención, muchas gracias. Continúan con el caso clínico la doctora Nedia Herrera. Buenas noches, profesora, compañeros. Continuando con el tema sobre el caso clínico de hipoacusia laboral, se dice que las lesiones otológicas se originan por la acción simultánea del ruido y tiempo de exposición, como bien lo ha explicado mi compañera Carmen. A mayor tiempo de exposición a un mismo ruido continuo, mayor será la lesión.
Para el personal de salud que ejerce la medicina ocupacional, reviste gran importancia la evaluación de la función auditiva de forma periódica, sobre todo estudiar o monitorear a trabajadores expuestos a ruidos o a sustancias químicas por la alta incidencia de daño en este órgano. Es por ello que traemos a continuación este caso clínico. Datos del paciente: nombre Juan Carlos Pérez Sosa, edad 45 años, sexo masculino, ocupación operador en una fábrica metalúrgica, antigüedad laboral 20 años, motivo de consulta: pérdida auditiva progresiva, tinnitus en ambos oídos y vértigo, que ha notado especialmente en los últimos 2 años. Como bien lo acabo de mencionar, el motivo de consulta es dificultad para oír, especialmente en los últimos 2 años, tinnitus, zumbidos o silbidos en los oídos y sensación de mareo o desequilibrio. Resumen del caso: se trata de paciente masculino de 45 años de edad, escolaridad secundaria completa, sin antecedentes personales patológicos, quien labora desde hace 20 años como operador en una empresa metalúrgica con jornada laboral de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a sábado, con rotación de turno cada semana, horas extras máximo una vez al mes hasta 8 horas, días de descanso domingo. Sus actividades las desempeña como operador de maquinarias en áreas donde se corta, se moldea y se realiza soldadura del metal en bruto para transformarlos en objetos funcionales. Rotación en el área durante más de 20 años sin uso de equipos de protección personal. Inicia padecimiento en el 2020 con cuadros repetidos de tinnitus, acufenos y vértigo, siendo más frecuente la aparición de los síntomas al estar en su centro de trabajo y al final de las jornadas, persistentes incluso después del trabajo, por lo que acude frecuentemente al servicio de medicina laboral, donde se le prescribe tratamiento sintomático con escasa mejoría del cuadro clínico. El operario refiere que estos síntomas se han ido exacerbando gradualmente durante los últimos años. Historia laboral: Juan ha trabajado en el área metalúrgica desde hace 20 años, donde está expuesto a niveles altos de ruido, más de 90 decibeles, de manera constante. Ha utilizado protección auditiva de forma irregular e irresponsable. En cuanto a la evaluación clínica, se le realiza una anamnesis completa, antecedentes personales no patológicos, alcohol no consume, uso de drogas o sustancias estimulantes lo niega, antecedentes personales patológicos no refiere de importancia, historia familiar no hay antecedentes familiares significativos, historia médico-laboral sin antecedentes relevantes, exposición al ruido sí desde el inicio de su carrera laboral sin protección adecuada hasta hace 2 años. Al examen físico, signos vitales completamente normal, estado general dentro de límites normales y sin patología aparente. Evaluación con otoscopía: se observó que la membrana timpánica era íntegra con una coloración nacarada y translúcida grisácea, sin abombamiento ni perforación. No se detectaron cambios inflamatorios ni presencias de secreciones anómalas. El conducto auditivo externo estaba permeable y se confirmó una adecuada permeabilidad tubárica mediante la maniobra de Valsalva. La audiometría tonal pura, oído izquierdo, se detectó una pérdida sensorio-neural leve de 30 decibeles. En el oído derecho se encontró una pérdida sensorio-neural moderada de 50 decibeles. La audiometría reveló una pérdida auditiva neurosensorial moderada a severa en frecuencias altas de ambos oídos. En cuanto a sus estudios complementarios, se le realiza la resonancia magnética, donde no mostró alteraciones focales ni lesiones ocupantes de espacio. El resto de la valoración no presentó patologías aparentes. En vista de los hallazgos relevantes, el paciente fue referido a la consulta externa de otorrinolaringología, donde se realizaron diversas pruebas de función auditiva, incluidas pruebas vestibulares y funcionales. Los especialistas en otorrinolaringología y audiología
audiología identificaron una exposición intensa a ruido. Los resultados de estos estudios audiológicos reportaron hipoacusia severa mixta, predominando en el oído derecho. Los estudios realizados, que incluyeron audiometría, logoaudiometría, potenciales evocados auditivos, videonistagmografía y pruebas vestibulares, concluyeron en la presencia de hipoacusia severa mixta con predominio en el oído derecho y difusión del laberinto. El paciente recibió manejo sintomático y cuidados otológicos. Medicina Laboral analiza el caso considerando la información complementaria que manifestaba dudas sobre la exposición laboral a factores de riesgo físico. Se llevó a cabo una investigación sobre la exposición a dichos factores, documentando 20 años de exposición a ruido y además del uso inadecuado del equipo de protección personal y la falta de ventilación adecuada en el área de trabajo. Estos factores han contribuido a alteraciones en la salud como hipoacusia y disfunción vestibular. En cuanto al diagnóstico diferencial, se descartaron otras causas como infecciones virales u otitis media crónica mediante serologías negativas y ausencia de signos inflamatorios locales. El diagnóstico, según la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-10, es clasificado con el código de H83 que se refiere a la pérdida auditiva inducida por el ruido. El diagnóstico principal es pérdida auditiva neurosensorial bilateral por exposición a ruido en el entorno laboral. El diagnóstico final es hipoacusia sensorio-neural inducida por ruidos, compatible con exposición prolongada al entorno industrial, sin medidas preventivas adecuadas hasta hace poco tiempo. En cuanto al plan terapéutico elaborado para el operario Juan, es el uso obligatorio de protectores auditivos cuando se exponga a niveles sonoros superiores a 80 decibeles, evaluación para posibles ayudas auditivas como audífono si se considera necesario para mejorar la comunicación cotidiana, audiometrías anuales para monitorear cualquier progresión o mejora en la pérdida auditiva existente. A continuación, mi compañera Glenda, quien ahondará más sobre el tema. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora y compañero. Quien les habla, la doctora Glenda Flores. Continuando con este caso clínico donde es crucial conocer el impacto psicosocial de la hipoacusia laboral, decimos que la hipoacusia laboral o la pérdida de la audición inducida por el ruido en el entorno de trabajo es una condición que no solo afecta la capacidad auditiva de los individuos, sino que también tiene profundas repercusiones en su bienestar psicosocial. La comprensión de estos impactos es crucial para abordar de manera integral las necesidades de los trabajadores afectados, como por ejemplo el aislamiento social y emocional. Las personas con hipoacusia laboral a menudo experimentan dificultades para comunicarse con sus compañeros de trabajo, amigos y familiares. Esta barrera en la comunicación puede llevar a sentimientos de frustración, incomprensión y aislamiento. La pérdida de la audición puede hacer que los individuos se sientan desconectados de su entorno, lo que puede llevar a una disminución en la participación en las actividades sociales y laborales. Tenemos también el estrés y la ansiedad. La incapacidad para escuchar claramente puede generar estrés y ansiedad en situaciones cotidianas. Las personas con hipoacusia pueden preocuparse no por entender completamente las instrucciones en el trabajo o por no poder responder adecuadamente en una conversación. Este constante estado de alerta y preocupación puede afectar negativamente su salud mental y emocional. La depresión, la hipoacusia está estrechamente relacionada con la depresión. La sensación de pérdida y la disminución de la calidad de vida puede llevar a sentimientos de tristeza y desesperanza. La dificultad para comunicarse
y el aislamiento social puede agravar estos sentimientos, creando un ciclo difícil de romper. El impacto en el desempeño laboral, como la pérdida de audición, puede afectar significativamente en las personas, teniendo la dificultad para seguir conversaciones en reuniones, entender instrucciones verbales y participar en discusiones grupales. Esto lleva a malentendidos, errores y a una disminución de la productividad. Además, la falta de comunicación efectiva puede limitar las oportunidades del crecimiento profesional y desarrollo personal. En cuanto a las relaciones interpersonales, en el lugar de trabajo puede verse afectada. Los compañeros de trabajo pueden no ser conscientes de la condición del individuo con hipoacusia, lo que puede llevar a malentendidos y conflictos. La falta de comunicación clara puede afectar la colaboración y el trabajo en equipo. Por último, tenemos la autoestima y la autoconfianza, donde puede afectar desde los individuos sentirse diferentes o tener dificultades para comunicarse. Puede hacer que las personas duden en sus capacidades y se sientan menos competentes en su rol laboral y social. Se deben tomar acciones de intervención a la empresa metalúrgica, como son proporcionar información sobre la relación entre la exposición al ruido y la pérdida auditiva y enfatizar la importancia del uso constante de protección auditiva adecuada. Se evalúa la necesidad de dispositivos auditivos para mejorar la calidad de vida de Juan y a todos los que laboren en el área contaminada con ruido. Se recomienda a la empresa implementar medidas para reducir la exposición al ruido, como barreras acústicas y rotación de los puestos de trabajo. Programar una revisión periódica para monitorear la evolución de la pérdida auditiva y ajustar las intervenciones según sea necesario. En cuanto a la utilidad del diagnóstico precoz y la prevención del daño auditivo en los trabajadores, no existe ninguna terapia médica ni quirúrgica que haya demostrado efectividad en forma confiable y reproducible para el tratamiento de la hipoacusia laboral. Es por esto que lo más importante continúa siendo la labor de prevención que evite la aparición de los síntomas. Por lo tanto, los controles audiológicos deben ser considerados por todos los implicados como el instrumento complementario del control ambiental de los factores de riesgo y tiene como último fin la prevención de la hipoacusia profesional, además de la adopción de medidas técnico-organizativas tendientes a disminuir estos agentes nocivos en su origen. Es crucial educar tanto al paciente como a sus compañeros sobre la importancia del uso correctivo y continuado de protectores auditivos durante todo el tiempo que estén expuestos al ruido industrial. En relación al sistema de vigilancia audiológica en trabajadores en riesgo, perseguimos tomar una conducta adecuada con Juan y así prevenir los posibles obreros afectados de la audición por la exposición al ruido. El rechazo de todo aspirante a ocupar un puesto de trabajo ruidoso si la audiometría tonal o los exámenes clínicos de preempleo detectan un daño auditivo por cualquier causa. La permanencia en un puesto de trabajo ruidoso en los casos cuya audiometría tonal o los exámenes clínicos periódicos sean normales o que la pérdida no exceda de 40 decibeles en las frecuencias agudas. Se debe realizar cambio de puesto de trabajo a todo trabajador cuya audiometría tonal o los exámenes periódicos evidencien una pérdida auditiva en las frecuencias convencionales intermedias, 500, 1000 o 2000 Hz, comprobando déficit en la discriminación de fonemas, que son las unidades de sonido más pequeñas que distinguen las palabras de otra en un idioma. En cuanto a la remisión a consulta de audiología para rehabilitación protésica o logopédica, en caso de que la pérdida implique alguna discapacidad,
además de apoyo psicológico y una adecuada reubicación laboral. En conclusión, el caso de Juan es un ejemplo claro de la afección auditiva inducida por el entorno laboral. Es fundamental que tanto los trabajadores como las empresas tomen conciencia de los riesgos asociados con la exposición prolongada a ruido y adopten medidas preventivas adecuadas. La intervención precoz puede minimizar el impacto en la calidad de vida del trabajador y mejorar su desempeño laboral. En cuanto a la hipoacusia, una vez establecida, es generalmente irreversible. Esto subraya la importancia crítica de la prevención sobre el tratamiento. La detección temprana y la intervención oportuna puede prevenir la progresión de la pérdida auditiva, pero no puede revertir el daño ya causado. Esta enfermedad no solo afecta la capacidad auditiva, sino también puede tener impacto significativo en la calidad de vida, incluyendo dificultades en la comunicación, aislamiento social, ansiedad y depresión. Es por ello que el tinnitus, que a menudo acompaña a la hipoacusia, puede ser especialmente debilitante, afectando el sueño y la concentración. Para mitigar estos impactos psicosociales es esencial implementar estrategias de intervención efectivas. Estas pueden incluir la provisión de dispositivos auditivos, programas de educación y sensibilización sobre la hipoacusia y la creación de entornos laborales inclusivos que fomenten la comunicación y el apoyo entre colegas. Entre nuestras recomendaciones tenemos implementar un programa de conservación auditiva integral, priorizar los controles de ingeniería, garantizar el uso correcto y constante de los equipos de protección auditivo, realizar audiometrías de seguimiento periódicas, brindar apoyo psicológico a los trabajadores afectados y fomentar una cultura de prevención. Aunque el silencio pueda llenar el espacio donde antes había sonido, que la conciencia y el cuidado resuenen siempre, recordándonos que la prevención es el eco más fuerte contra la hipoacusia laboral. Muchas gracias.